Pasé toda mi vida creyendo que mi madre me había abandonado, pero la impactante verdad es que mi padre abusivo manipuló todo y convirtió mi vida en una mentira. Mi papá siempre me decía que mi madre, Valeria, hizo las maletas y nos dejó cuando yo cumplí 2 años. Crecí resentida, odiándola con todo mi corazón, sobre todo porque veía como mi padre, Mateo, trabajaba jornadas eternas para que pudiéramos sobrevivir. Odiaba que mi abuela, Carmen, prácticamente tuviera que criarme porque él no estaba. Cuando le preguntaba por mi madre, mi abuela me pintaba el retrato de una mujer amargada, rencorosa, egoísta y caprichosa, una niña consentida que no valía nada. Me sentía totalmente justificada en mi rabia, en mi desprecio hacia ella. Eso era lo que mi familia me decía, y no tenía ninguna razón para dudarlo. Hace unas semanas, todo cambió. Estaba en casa de mi novio, Diego, cuando la encontré en redes sociales. No podía creerlo, ahí estaba ella, viviendo su mejor vida. Valeria es chef en un restaurante con estrella Michelin, viaja por el mundo, tiene un departamento enorme en la Ciudad de México y está casada con un hombre guapísimo. Me encendí de furia. ¿Cómo se atrevía a estar tan feliz después de abandonarme? En un arranque de ira, le mandé un mensaje directo por Instagram, insultándola, echándole en cara que me dejó para vivir una vida frívola y que el karma tarde o temprano la alcanzaría. Ella lo leyó, pero en lugar de contestarme con rabia, me pidió que nos viéramos en persona. Dijo que tenía derecho a desahogar mi enojo frente a ella y que me debía eso. Me quedé helada. Mi papá siempre decía que ella nunca enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sin decirle a nadie, acepté. Me invitó a un restaurante increíble en el centro de la ciudad y hasta pagó un Uber para que llegara. Al principio fue incómodo. Yo no paraba de atacarla. Estaba tan enojada que hasta lloré un poco, lágrimas de pura rabia. Ella solo me escuchaba, tranquila, recibiendo cada palabra. Luego le exigí saber por qué me había abandonado. Me miró fijamente y dijo, ¿de verdad quieres saber toda la historia? No es bonita, no te va a gustar y estoy dispuesta a ser la villana en tu cabeza para siempre si eso prefieres. Puedo mantener mi distancia. Yo insistí, casi le rogué que me contara. Entonces me reveló la verdad. Valeria me explicó que conoció a mi papá, Mateo, poco antes de terminar la universidad en Guadalajara. Ella siempre había dicho que no quería quedarse en esa ciudad para siempre. Después de unos meses saliendo, mi papá le contó que su casero lo iba a desalojar porque el departamento lo necesitaba para su familia. Ella, con buena intención, le ofreció quedarse en su casa mientras encontraba otro lugar. Pero pasaron los meses y él no hacía nada por mudarse. Entonces, a ella le ofrecieron un trabajo increíble en otro país. Le dijo a Mateo que podía quedarse con el departamento o irse con ella. Tuvieron una pelea enorme. Valeria le confesó que no estaba lista para él. Compromiso que él quería, que sus sueños eran distintos y que, aunque lo quería mucho, no eran compatibles. Siguieron viviendo juntos, y un día ella descubrió que estaba embarazada de mí. Me confesó, con una honestidad que me dolió, que pensó en no tenerme. A sus 22 años no se sentía lista para ser madre, no sentía ese instinto maternal que todos esperan. Ya lidiaba con depresión y un diagnóstico tardío de TDA. Mi papá la convenció de seguir adelante con el embarazo. Le dijo que él me cuidaría, que tenía derecho a mí, que iría tras ella legalmente porque ese bebé también era suyo. Así que nací. Pero el tiempo después de mi nacimiento fue un infierno para ella. Mi padre alargaba los trámites legales, se negaba a dejar la casa. Valeria me dijo que, aunque me quería y hubo momentos de alegría inmensa al tenerme en sus brazos, esos sentimientos se ahogaban en oleadas de pensamientos suicidas. Tenía miedo de hacerme daño. Me mostró documentos judiciales de esa época que respaldaban todo lo que decía. Al final, estaba tan desesperada que accedió a quedarse con mi papá si él prometía ser el principal cuidador. Él aceptó, pero solo a medias. Las cosas se pusieron tan mal que, cerca de mi segundo cumpleaños, después de una pelea horrible donde mi papá admitió haber manipulado su método anticonceptivo, ella intentó quitarse la vida. Me enseñó los papeles de su internamiento forzoso de 72 horas y los documentos legales donde la declararon no apta para ser madre. Me dio náuseas escuchar todo eso. No le habría creído si no hubiera traído tantas pruebas. Después de contarme todo, me preguntó qué quería decir en mi mensaje con que estábamos batallando. Le conté que no éramos ricos, que me estaba costando juntar dinero para irme a estudiar a otra ciudad, a la universidad. Ella se quedó desconcertada y me preguntó qué había hecho mi papá con los pagos mensuales que ella enviaba. Yo le dije que nunca recibimos ese dinero. Entonces sacó otro montón de papeles. Resulta que ella manda 3.000 pesos cada mes como pensión alimenticia. 1.500 pesos son obligatorios por orden judicial, pero ella, por su cuenta, dobla la cantidad porque quiere. Estaba preocupada,
me dijo que hablaría con sus abogados de inmediato para transferirme el dinero directamente a mí. Al final, se disculpó conmigo. Lloraba mientras me decía que sentía mucho haberme hecho pasar por esto, que lamentaba no haber sido más fuerte, que le dolía haberme dejado crecer así. Yo también lloré. Nos abrazamos, las dos temblando de emoción. Empaqué mi comida, ella me pidió otro Uber a casa, y cuando llegué, mi papá no estaba. Me metí directo a la cama y al día siguiente me fui temprano a casa de Diego. Mi vida entera era una mentira. Días después, todo se derrumbó más. Encontré registros de violencia doméstica de mi papá, Mateo, contra mi mamá, Valeria. Ella tenía 40 años entonces, él 42, y yo apenas 18. Mi mundo se seguía desmoronando. Descubrí que mi madre nunca me abandonó porque no me quisiera, sino porque intentó suicidarse y la declararon no apta para criarme. Y mi papá básicamente la atrapó conmigo. Después de esa conversación en el restaurante, no confiaba más en él, así que empecé a buscar más pruebas. Encontré documentos de abuso físico de mi papá hacia mi mamá. Lo acusaron, pero nunca pisó la cárcel o cumplió una sentencia mínima. Esto pasó cuando yo tenía 2 años, justo después de que internaran a mi mamá. También hallé una orden de restricción que ella pidió contra él. Era mucho peor de lo que me había contado, no solo la lastimó emocionalmente, sino también físicamente. Me dio asco, ganas de gritar. Volví a casa de Diego. Mi papá no paraba de llamarme, preguntándome por qué pasaba tanto tiempo fuera de casa. Le dije que era por una emergencia familiar de mi novio. Quería enfrentarlo, pero después de lo que descubrí, no me sentía segura. ¿Qué podía hacer? Unos días después, pillé a mi papá en una mentira descarada. Mi vida llevaba semanas patas arriba. Sabía que mi mamá no me había abandonado, que intentó suicidarse y que mi papá la había manipulado para tenerme. También sabía que ella le enviaba 3.000 pesos al mes, 1.500 por obligación judicial y 1.500 porque ella quería, y que él me había escondido ese dinero. Además, estaban los registros de violencia. Decidí regresar a casa para recoger mis documentos legales. Cuando mi papá llegó, hablamos un rato. Le pregunté, como si nada, oye, mi mamá nunca te mandó pensión para mí. Él soltó una carcajada teatral y se lanzó a un discurso sobre cómo los tribunales siempre favorecen a las madres, que le dijeron que no esperara nada de ella, que él le suplicó dinero para mis útiles escolares y ella lo rechazó. Yo sabía que era mentira. Mi mamá tenía registros detallados de cada transferencia, al principio 400 pesos, luego 600, después 1.000, hasta llegar a 3.000. Llevaba más de 15 años enviándole dinero. Él siguió hablando, diciendo lo duro que había sido, que ojalá la hubiera demandado más, pero que los jueces no lo apoyaron. Me dijo que hasta ahora vivíamos de cheque en cheque, que la renta era altísima. Cuando se fue, registré su cuarto y encontré 5.000 pesos en efectivo escondidos en un cajón, entre sus calcetines. Todo se ponía peor. Me sentía rara, con un nudo en el estómago. Agarré mis documentos y le escribí a mi mamá para vernos otra vez. ¿Debería simplemente cortar todo contacto con mi papá? La cosa se complicó aún más. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de que mi relación con mi papá no era normal. Desde chiquita, me hacía llevar las cuentas de la casa. Yo, con pánico, veía como el dinero no alcanzaba para el mes. Si pedía salir, digamos al cine, me regañaba, diciendo que no teníamos para eso. Si me dejaba ir, venía con una lista interminable de tareas, limpiar la casa, llevar a mi abuela al doctor, preparar comida. Si fallaba en algo, como sacar la basura, armaba un pleito y me hacía sentir culpable para que me quedara en casa. Siempre me decía que no sobreviviría en la universidad, que no tenía talento, que no era suficiente. Era explosivo. Una vez, en el coche, bromeé que le iría al equipo contrario de fútbol y me bajó del auto, dejándome caminar sola a casa a 3 kilómetros. Pensé que era mi culpa, que todos los papás eran así, pero no es normal. Contacté a mi mamá con todo lo que había descubierto. Ella admitió que fue peor de lo que me contó. Temía por su vida. Mi papá tenía amigos policías que la acosaban, le ponían multas por nada, la paraban sin motivo, todo para intimidarla. Le dio un ultimátum, o firmaba sin pelear o haría mi vida y la de ella un infierno. Me dijo que él la maltrataba desde que nací, incluso una semana después del parto. Cuando intentó quitarse la vida y no lo logró, él la demandó y ganó la custodia total porque ella no estaba apta. Un año después, ella quiso establecer visitas conmigo. Mi papá la invitó a casa, diciendo que podía verme si volvían juntos. Ella dijo que no, y esa noche él la golpeó tan fuerte que terminó en el hospital. Ahí lo denunciaron, lo sentenciaron a 1 año, pero solo cumplió 3 meses. Mientras, mi abuela me cuidó. Confirmé todo con mi tía Mía,
que no habla con la familia desde hace 10 años. Ella documentó el abuso, fotos de moretones, grabaciones de mi papá gritándole y amenazándola. Testificó contra él en el juicio. Insistí en ver las pruebas, aunque ella dudaba. Necesitaba aceptarlo, mi papá es un monstruo. Le conté a mi mamá lo del dinero. Dijo que legalmente no podíamos hacer mucho, pero habló con su abogada, y como ya tengo 18, empezó el trámite para transferirme la pensión directamente. Por ahora, me dará 1.500 pesos al mes mientras sigue pagándole a él. También se ofreció a pagar mi inscripción a la universidad y el depósito y primer mes de renta de un departamento en la ciudad donde estudiaré, para que sea independiente. Postulé a la universidad hace unas semanas, espero noticias antes de septiembre. Decidimos que enfrentarlo no era buena idea. Le diré que los papás de Diego me invitaron de vacaciones, pero como no sabe que soy gay, le contaré que es una despedida de mi amigo. Diego y sus papás, que saben todo y me apoyan al 100, me llevarán 2 semanas a una casa de verano en un país cercano. Mi papá aceptó, siempre que ellos paguen, pero ya me puso un montón de tareas antes de irme. Ya tengo mis documentos y abrí una cuenta bancaria con ayuda de mi tía. El jueves me voy, y llevo mis cosas importantes por si todo se sale de control. La noche antes de irme, mi papá armó un pleito porque no llevé su coche al taller. Me llamó egoísta, malcriada, dijo que me había educado mejor. Luego trajo a mi abuela para decirme lo decepcionados que estaban, que no estaba lista para irme de vacaciones, menos a la universidad. Me tuvieron despierta hasta las 4 de la mañana en una supuesta reunión familiar que fue puro regaño. Lloré. Feo, me sentía destrozada. Diego me llamó porque no contestaba sus mensajes y me ayudó a sacar mis cosas mientras mi papá dormía. Me fui sin despedirme. Él me escribió al mediodía como si nada hubiera pasado. Las 2 semanas pasaron volando. Me aceptaron en una universidad con un programa buenísimo de ciencias políticas en la Ciudad de México. Mi mamá dejó de darle a mi papá la mitad del dinero, quedándose solo con los 1.500 pesos obligatorios. Él se volvió loco, me llamaba gritando que regresara, luego llorando que mi mamá lo estaba demandando y que no teníamos para la hipoteca. Le pregunté a ella si era cierto, dijo que no, que solo pidió pagar directamente a mí, y lo aprobaron. Mi abuela me mandaba mensajes diciendo que mi papá tuvo un paro cardíaco y que volviera urgente. Fui con Diego, y la casa estaba hecha un desastre, latas de cerveza, botellas de licor, cigarros por todos lados. Quienes apostaron que mi papá gastaba el dinero en drogas y lujos, felicidades, acertaron. Cuando me fui, él hizo una fiesta enorme con amigos de bares caros. En el hospital conocí a su novia, una mujer amable que no sabía de mí. Pensaba que nuestra casa era una residencia de verano. Me dijo que mi papá usaba los 3.000 pesos para aparentar riqueza, ropa cara, noches en hoteles de lujo, cenas y salidas a clubes con ella y sus amigos. Insinuó que consumían cocaína y anfetamina seguido. Lo agradecí, le expliqué que el dinero no era de él y que le había mentido. Ella se quedó hasta que él despertó, lo trajo a casa y lo dejó. Ahí le dije que me iba. Perdió el control, me pegó, me rompió la nariz. Estaba débil del hospital, pero me dio terror. Le conté a la enfermera, llamaron a la policía. Mi mamá me recogió al día siguiente, me ayudó a mudarme de ciudad. Todo pasó rapidísimo. Diego se quedó conmigo porque tengo miedo. Bloqueé a mi papá, pero me llegan correos amenazantes. Finalmente, estoy libre. Mi papá murió en medio del juicio. Me atacó brutalmente porque me iba y los cheques de pensión que gastaba en drogas y mujeres se acabarían. El año pasado, mi mundo se derrumbó al saber que mi mamá no nos dejó, que él la abusó y le impidió llevarme. Me hizo la vida miserable. Tras salir del hospital, conseguimos 2 abogadas geniales, una para el caso de agresión, otra por el mal uso del dinero. El caso de la pensión fue rápido, tuvo que devolverme el 50% de lo recibido en los últimos 3 años. Pero el de agresión se complicó. Iba a declararse no culpable por locura temporal, pero su novia, que no era mala persona, dio a la policía pruebas de su plan. Pasó de agresión a intento de homicidio. Sin ella, con deudas, enfrentando cárcel y sin dinero, se quitó la vida el viernes. Estuve en shock toda la semana, pero hoy me di cuenta, estoy libre. No miro atrás, no me asusto con pasos, no tiemblo al ver mi celular. Estoy libre, por fin.